Nos acompaña en el día de hoy nada menos que un médico, psiquiatra, psicólogo, qué sé yo, todo lo que es, porque tantos títulos me llevarían mucho tiempo señalarlos, nada menos que con Alfredo Grande. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar acá, ¿eh? Realmente, primera vez que vengo presencialmente, como se dice ahora. Sí. Me gustó mucho, me gusta mucho este espacio, esta radio, realmente contento. Bien, bueno, yo agradecido que te hayas tomado el trabajo de venir hasta acá, nada menos que para que conversemos sobre tantas cosas que tenemos que, vos sabés que no hace tanto que he dispuesto que las 2 horas pueden ser para un invitado y me lo exigió prácticamente un invitado y después me di cuenta que las 2 horas se pasan volando. Vamos a ver que pase lo mismo en el día de hoy y que vos te vayas pensando que has pasado un buen rato y no que bueno, que te arrepientas de haber venido. No, espero que no. Alfredo, tengo un montón de preguntas, pero algunas ya las insinué a través de lo que yo envío antes del programa. Y que, bueno, me obligan por lo menos a empezar por ahí. Después vemos si seguimos por el resto de las preguntas. Pero la primera pregunta que me gustaría hacerte es si vivimos en un país libre. Bueno, eso abre todo un interrogante muy interesante respecto a qué entendemos por libertad, ¿no? Uh-huh. Siempre menciono que en la concepción clásica de libertad era esa famosa frase de que la libertad de los demás, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Claro. Que es de alguna manera el credo liberal clásico, ¿no? Porque es la concepción individualista de la libertad. Siempre me quedó una frase de Rosa Luxemburgo que, bueno, la uso así como casi como una muleta necesaria para caminar, que es que la libertad de los demás prolonga la mía hasta el infinito, ¿no? Mm. En esa concepción colectiva de la libertad te diría que no somos libres. Que no somos libres porque hay muchos compañeros, ciudadanos, como los quieras llamar, que no son libres, y entonces es muy difícil que uno sea libre en un país de esclavos, ¿no? Uh-huh. Con distintos regímenes de esclavitud, ¿no? Acá, o sea, es que lo que yo denomino cultura represora, la cultura del eufemismo, y entonces antes se hablaba de mita, yanaconazgo, los mensúes, ¿no? Capanga, trabajo esclavo, salario, trabajo a destajo. Bueno, hoy la población, los que se llaman trabajadores, son esclavos del capital de una manera groserísima. Y a eso se lo llama de distintas maneras, ¿no? Porque también la cultura represora cultiva todo tipo de encubrimiento, ¿no? Flexibilización laboral, aporte patronal, la cuestión de los despidos y demás. Pero hemos regresado a una situación donde los trabajadores solamente pueden vender fuerza de trabajo. Vos lo ves en los cartoneros, que sería como la caricatura máxima, ¿no? O sea, caricatura en el sentido de la desmesura del rasgo, ¿no? Fuerza de trabajo, fuerza física, ¿viste? Sí. Acarrean ¿no? Bueno, más, menos, eso es lo que pueden hacer los trabajadores. Cuando vos decís que están por debajo, el salario mínimo no cubre las necesidades básicas, estás diciendo eso, que viven de la sobreventa y de la sobreventa y de la mala compra de su fuerza de trabajo, que apenas alcanza para sobrevivir. O sea que yo creo que es una forma de esclavitud quizás más severa que aquella que se supone se abolió por la Asamblea del año 13, ¿no? Claro. Así que no, te diría que desde una concepción colectiva, comunitaria, no somos libres de ninguna manera, ¿no? ¿Y por ahí pueden ser libres las clases más altas de la sociedad? Bueno, es que cuanto más subís en como decía ayer un compañero en el gallinero, sí, por supuesto, pero eso es a costa de que los demás no tengan libertades, ¿no? Por ejemplo, la libertad de ahorrar, mirá que pavada, ¿no? Yo me acuerdo de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que íbamos en la primaria con el boletín, por ahí los debo tener porque yo soy un gran acopiador. Y el ahorro es la base de la fortuna, ¿no? Después Sí, vino Barrio Nuevo y cambió las ideas, pero bueno, había la libertad de ahorrar.
parece una estupidez, pero hoy no hay libertad de ahorrar. Lo que tenés es libertad de endeudarte, que es un ahorro de negativo, ¿no? O sea que sí, las clases más pudientes, que son cuantitativamente ínfimas y cualitativamente muy poderosas, tienen su libertad a costa que los demás no la tengan. Por lo tanto, es una libertad también rigurosamente vigilada. Fíjate lo de los country cerrados, barrios cerrados, las cámaras, todo eso, y de pronto aparece alguien y a mí me impresionó mucho, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que asaltaron a una familia con una super casa y qué sé yo, y a la mujer le terminaron sacando las uñas para que dijera, y amenazando a las hijas que las iban a matar, así, toda una escena casi de los grupos de tareas de la dictadura, ¿no? Que eso también es un poco la cría del proceso, así que en realidad te diría que tengo que imaginármelo porque no pertenezco a esa clase social y económica, pero me imagino que no deben sentirse libres en el sentido del libre albedrío, ¿no? Deben tener un montón de regulaciones internas, inclusive cuidar sus paraísos fiscales, licuar dinero permanentemente, ¿no? Creo que la libertad, y es muy interesante tu pregunta, ya es un bien escaso, por distintas maneras, ¿no? Claro. Por distintas razones. Y se sufre de distintas maneras. Exactamente. Y vos, yo tomé una vez de una entrevista que te hice, porque lógicamente que yo robo de todos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Mira, Cernadas La Madrid, con el cual hice un curso de dramaturgia en un tiempo, era un gran escritor. Dijo exactamente eso, dijo, los autores somos ladrones, ¿no? Él decía que iba al colectivo y escuchaba las charlas y de ahí sacaba cosas, ¿viste? Claro. Y todos roban, algunos roban más, otros roban menos. Sí, bueno, por lo menos yo soy sincero y lo digo. Exactamente. Y vos claro, yo siempre concebí que sobre la Argentina, cuando vos ves una constante, algo que se va repitiendo, vos decís, pucha, ¿es casualidad o hay una causalidad? Entonces, lógicamente, cuando se repite a lo largo de 50 años, o 40 y pico, digamos, para quienes tenemos una forma de pensar, decimos, bueno, no, esto nada es casual, esto aquí atrás hay un plan. Y entonces cuando hablamos de pobres como una foto, y vos decís empobrecimiento, ya cambia totalmente, porque ya no es una foto, es un proceso, y ese proceso tiene responsables. Y lógicamente que yo voy a hablar de esto mañana, pero por otro tema. Nosotros, si hacemos un cálculo de cuando, por ejemplo, yo me incorporé al socialismo en el año 1971, y podríamos decir, para plantearlo en términos cuantitativos y no en porcentajes, que había más de 1 millón de pobres en la Argentina. Bueno, hoy tenemos más de 20 millones de pobres en la Argentina. Evidentemente ha habido un plan. ¿Hay un responsable directo de ese plan? ¿Es el ordenamiento internacional que nos fue llevando hacia ese lugar? ¿Es la incapacidad de las clases dirigentes de la Argentina? ¿Nos hemos ido acomodando a esa situación y en el acostumbramiento ya no nos rebelamos frente a un hecho establecido? ¿Cómo ves todo ese proceso? Mira, yo creo que es la capacidad de las clases dirigentes de hacernos alucinarnos con que nos están sacando cuando en realidad nos están hundiendo, ¿viste? Porque mucho de esa clase dirigente fue votada en algún momento, otra no fue votada pero tampoco fue masivamente repudiada, concretamente la dictadura cívico-militar, y procesos de una grosería económica y política como fue el menemismo sigue siendo impune. El menemismo es impune. Con las compañeras que estuvieron en el programa anterior estuvimos charlando un rato y una decía es un país bárbaro. Sí, es un país bárbaro, ¿no? Me acuerdo un chiste que decía, bueno, a ver cuando lo inauguramos, ¿no? Pero ha habido sí un plan. Yo del 70 no sé eso. Era muy joven, pero desde los 90 no tengas dudas. El plan
digamos, el plan marco, ¿no?, de consenso de Washington, todo eso que sabemos, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y si alguien lo duda, porque hay gente que lo duda, ¿no?, es muy simple, trazar una parábola desde 71, claro. Bueno, pero por ejemplo, el Rodrigazo, sí, para ubicarlo, no, haces una parábola entre el Rodrigazo, que fue el ajustazo, mediados del 75. Exactamente, que tuvo alguna reacción, pero pues vino la dictadura, pero no hubo retroceso, ¿no? Es decir, del Rodrigazo a Massa. Y bueno, ahí hay un hilo conductor, claro, como la Matrix. No sé si vos viste la Matrix, sobre todo la primera, que es una maravilla. Hay anomalías en la Matrix, hubo anomalías. Néstor Kirchner fue una anomalía, el primer gobierno sobre todo, Alfonsín fue otra anomalía. De pronto hay anomalías, pero la Matrix sigue. Y finalmente llegamos a una situación, yo soy psiquiatra, así que voy a tratar de entender qué diablo nos pasa, donde en un gobierno, porque lo discutía con un periodista, ¿no?, que es inteligente y me gusta discutir con él, ya me voy a acordar el nombre, que yo sé que es la primera vez que un frente peronista no está hegemonizado por el peronismo. Por que está actualmente. Claro, el Frente de Todos no está hegemonizado por el peronismo. Lo que pasa es que el peronismo ya no existe. Eso es un nombre que puede aludir casi a cualquier cosa. Un Guillermo Moreno, hasta un Massa, hasta un Alberto Fernández. Pero fuera de eso, vos te acordarás cuando volvió Perón, que armó el Fresilina, el Frente Cívico de Liberación Nacional. Ahí estaban todos, ¿no? Pero rápidamente pasó a ser Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. O sea que la hegemonía quedaba muy marcada. Bueno, ahora eso se perdió. Claro. Por omisión o por acción, no sé, pero se perdió. Y no nos olvidemos que en la década ganada hubo devaluación, hubo ajuste, hubo pagos importantes del Fondo Monetario Internacional, que en ese momento se pudo pagar todo, pero se pagó, digamos. Hubo pagos al Club de París, la misma Cristina, que es como la última esperanza de mucha gente, habló de que éramos pagadores seriales, habló que los empresarios se llevaban en pala. O sea, todas definiciones que revuelven nuestro corazón y alma socialista, y sin embargo, como el árbitro de la Molina, siga. Entonces, bueno, no, evidentemente, que es lo que hablaba con estas dos compañeras del programa anterior, si vos sacás la foto de los 60 y la foto de ahora, y bueno, es una caída estrepitosa, ¿no? Es decir, yo tengo 74 años, o sea que tengo, como decía Oscar Wilde, ¿no? Estoy más en la edad de dar consejos que en dar malos ejemplos, pero realmente creo que la última oportunidad, y lo digo, me hago responsable de lo que digo, la última oportunidad será voltearlo a Massa, porque vos imaginate que si Massa le va bien, yo creo que los peronistas se van terminando haciendo troscos, porque evidentemente cuanto mejor peor, porque si a Massa le va bien, eso es el triunfo de una derecha coqueta, no paquetísima, pero de una derecha, un hombre que viene de la UCD, con fluidas relaciones entre la embajada, o sea, el centro del poder, y que ha pasado casi por todo. Mira, hoy viniendo para acá, escuché un programa de radio, y Jorge Arguello, sí, lo conozco, embajador de la Argentina en Estados Unidos, dijo el presidente Massa. Sí. Ahora, si alguien dice eso y no pasa nada, siga, ¿viste? Te das cuenta del grado de degradación. Muchas veces dijeron la presidenta Cristina, pero bueno, pero el presidente Massa, eso no es un fallido, eso es un acierto. Todo lo demás es el encubrir, es decir, todo lo que va a pasar ahora es cómo hacemos para encubrir que Massa es el presidente, cómo hacemos para encubrir que fue un golpe al Estado, porque lo de Batakis claramente, viste, Batakis, bueno, ahora cobró $1 millón en el Banco de Nación, pero la usaron para eso, fue el pudo de Massa,
porque era muy brusco pasar de Guzmán a Massa, ¿viste? Alguien tenía que hacer algún trabajito sucio antes. Y ahora el presidente es Massa. Ahora, si vos lo decís, te van a decir, no, que sale Alberto Fernández a hacer alguna inauguración de no sé qué, pero ha sido un golpe no de Estado, sino al Estado, como lo fue cuando Lastiri lo sacó, Lastiri no, pero López Rega lo sacó a Cámpora, el famoso presidente que no fue. Yo no lo conozco personalmente a Miguel Bonazo, nunca hablé con él, y mejor dicho, sí hablé, pero no. Pero sería bueno una continuidad, otro presidente que no fue, ¿no? Porque evidentemente... Sí, yo lo conozco a Miguel y lo hemos sacado acá por los micrófonos. Entonces, proponerle que escriba la saga. Otro presidente que no fue. Porque evidentemente no fue. Primero no fue por Cristina, y ahora no es por Massa. Pero lo que a mí... Lo que pasa es que Alberto no podía ser presidente. Creo que fue una elección que fue una elección casi para que no sea. Bueno, pero... Y terminamos en esto. Pero está bien, de acuerdo. Ahora, por eso te digo, la cultura represora, la cultura del encubrimiento, la cultura de la caricatura, la cultura de la estafa. Es decir, lo que vos decís yo lo comparto, pero es una estafa entonces. Es una estafa, hay una boleta, viste, de saludos, todo un teatro, viste, a mí me encanta el teatro, he hecho algunas cosas, pero se supone que era en serio, no era en serio, miren muchachos, era en joda. Acá la presidenta es Cristina, y si no es Cristina, el presidente es Massa, listo. O sea que también podríamos pensarlo en que en un proceso más extenso, el bataquis del caso es Alberto Fernández. Totalmente, claro, obviamente. Ahora, ¿eso es legítimo? No, claramente no. Ganar así, mira, yo creo que no hay nada peor que ganarle al enemigo con sus propias armas. Estoy de acuerdo. Porque entonces vos ganás, pero como la famosa victoria a lo Pirro, como dijo, otra victoria así estamos perdidos. Y eso fue la elección. Fernández fue una victoria a lo Pirro, y ahora están perdidos. Ahora no van a decirte que están perdidos. No, pero evidentemente, si a Massa le va bien, gana la derecha. Y si a Massa le va mal, gana la derecha. Y un poquito más. Claro. Entonces, imagínate el escenario que tenemos, ¿no? Sí, no hay un bien celestial. Hay un bien en una franja más vale baja, de expectativas muy, muy bajas. Yo personalmente creo que el sistema político efectivamente es falaz. ¿Por qué? Porque en realidad, no voy a hablar de nadie en particular porque sería de mal gusto y por otra parte no lo hago jamás, pero yo tengo un montón de amigos que me justifican en la negación del otro la necesidad de unirme con con el que tengo muy poco que ver, a tal punto que no sé si con el que me uno contra el otro no tiene más cercanía con el otro que conmigo, pero hay que derrotar al otro que es el enemigo principal. Yo creo en un sistema político, por ejemplo, que en la Argentina podría tener 4 o 5 corrientes principales, donde cada una de esas corrientes expresara con claridad su opinión sobre los distintos temas y en todo caso, conforme resultados electorales, se pudieran o no hacer acuerdos. Pero ¿no te parece que es una falacia brutal que vos votás, voy a poner el caso más extremo, revolución productiva, salariazo y unidad latinoamericana y terminás en el menemismo? Es una falacia grotesca. Sí, porque además lo dijo Menem. Claro, una cosa... Y la otra, que 2015 se gana donde pobreza cero, principal, digamos, ¿no? Dos palabras, pobreza. Y en el 2019 se gana diciendo ponemos a la Argentina de pie, que vos no entendés muy bien qué quieren decir. ¿No te parece que hay como un ocultamiento de la verdad? Sí, sí, totalmente. Hay un ocultamiento, pero es peor porque vos ocultás la verdad. Mira, me interesa mucho todo lo que decís desde ya, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos formados en que la polaridad es verdad-mentira, ¿no? Y no es así. La polaridad es verdad-mentira contra falsedad, ¿no? ¿Te acuerdas el doublé, no? En tango que habla de valores y doublé. Bueno, el doublé era el oro falopa, digamos, ¿no? Estañado, qué sé yo. Bueno, la falsedad no es verdad, pero tampoco es mentira. Ese es el punto. Qué interesante. Sí, es así. Por ejemplo, yo en esa época dice pobreza 0, riqueza 10.
Listo. O sea que no es que es mentira, pobreza cero. El tema es que es falso porque la riqueza es 10. Entonces, bueno. Por ejemplo, cuando Menem dijo vengo a cambiar la historia, es verdad, porque la cambió. Pero es mentira porque no... la falsedad es la anulación muy sofisticada del contexto. Y un texto suelto puede tener cualquier significado. Claro. Vos mismo lo dijiste al principio con la temperatura. Además que invocaste el nombre sublime de mi amiga Liliana López Foresi. Pero, ¿por qué? Porque sin contexto, diría, bueno, en el país hace 14 grados, 12 grados. Pero si vos le pones contexto, por ahí se están muriendo de frío en un lugar, en otro tienen calor. Bueno, entonces vos contextualizás. Eso en los viejos tiempos se llamaba la metacomunicación. La metacomunicación es comunicar sobre lo que comunicas. O sea que algún grado de abstracción hay que tener, no mucho, ¿no? Por ejemplo, la falsedad anula la metacomunicación. Entonces todo puede ser. Es lo ambiguo, ¿no? Es todo lo que dice Massa puede ser. Pero como él no metacomunica alrededor de... El otro día, en una entrevista, hasta me enojé, ¿no? Porque me preguntaron qué pensaba la movilización de la CGT y demás, ¿no? Bueno, ahí me tomé un clonazepam y contesté. Porque viste que apareció del cuestionamiento al empresariado. Otra palabra falsa, porque no es el empresariado, es el capitalista. Y no es una interpelación al modo de producción capitalista, es al empresariado, o sea, es nada. Y además de que lo pienso yo, así haciendo zapping, Facundo Moyano lo dijo. No sabemos contra quién estamos marchando. Viste, ya la anomia total. Bueno, eso es porque, como bien decís, se instala la falsedad y a partir de eso todo es verdad y al mismo tiempo todo es mentira. Entonces yo creo que, volviendo a la elección Fernández, era verdad, pero también era mentira, o sea, fue falsa. Eso realmente no tiene vuelta atrás, excepto en lo que se puede llamar el estallido de los significados, el cambio de paradigma, digamos. Y hay que hacer una diferencia porque, bueno, vos trajiste la década del 70. La palabra alianza quedó desvalorada, pero yo la he puesto en valor, ¿no? Porque en esa alianza tan denostada había peronistas, había radicales, nuestro siempre recordado Chacho Álvarez. Socialistas, exactamente. Y fue una alianza antimenemista. Sí. Porque guarda que el turco seguía ahí, ¿no? Bueno, eso le quedó en el ojo a Duhalde y después hizo el golpe de Estado contra De la Rúa, porque ya que estamos, digámoslo, el 2001, entre tantas cosas, fue un golpe de Estado contra De la Rúa manejado por Duhalde. Bueno, porque si no, uno dice, ¿por qué ahora no hay? Porque ahora gobierna el peronismo, no es lo mismo. Pero una cosa es la alianza, y lo que vos estás hablando con total pertinencia es lo que llama el pacto perverso. Vos sabés que en la historia del socialismo hubo de todo, y vos lo conocés mucho mejor que yo. Lo que costó la unidad socialista, a mí me llegaron a decir, mira, hasta que no se muera fulano no va a haber unidad socialista, porque había un encono personal que superaba la lectura de Marx, de Kropotkin, de cualquiera. Bueno, y la unidad socialista era una necesidad, me acuerdo a Héctor Polino diciendo, la gente lo pide, sí, bueno, está bien. Pero acá lo que hay, por ejemplo, entre un Massa, una Cristina Fernández de Kirchner y muchas organizaciones sociales pro gobierno, son pactos perversos, son pactos de intereses. Entonces es otra cosa. Uno cree que es una alianza y es un pacto perverso. Se desconfían todos, digamos, por eso se hacen operaciones. Esto que Macri lo hizo a nivel de caricatura, de espiarse hasta con la familia, viven, ese es su modo de vivir. Entonces yo digo, bueno, cuando se dice se dicen las mafias, bueno, está bien, pero digamos que es una mafia. La mafia es un pacto perverso, con el ropaje de la alianza. Y eso, como en general no se hace la diferencia, vos te tragas un pacto perverso como si fuera una alianza. Esto fue
volviendo a la fórmula Fernández, que todo el mundo dijo, genial maniobra de Cristina, un pacto perverso para que no ganara Macri. Ahora, para hacer algo muy distinto a Macri, y no tan distinto. Los tarifazos que se vienen, es una clara señal. No hablemos de las jubilaciones porque yo cobro un poco más que la mínima y ahí me sube la presión. Los tarifazos que se vienen es una clara distribución del ingreso al revés. Entonces, bueno... Sí, durante toda la pandemia hubo una redistribución del ingreso al revés. Exactamente, sí, yo lo escucho muchas veces a Víctor de Llenaro, la distribución del ingreso. Yo una vez le dije, pero sí se distribuye. Lo que pasa es que al revés. Sí, claro. Te hacen caso, Víctor, pero para el otro lado. ¿No sentís bueno, yo lucho por un ingreso básico, que sería un ingreso mínimo para las personas. Les recuerdo a los oyentes que mañana voy a dar una charla a las 5 de la tarde en la Casa del Pueblo de Morón, José Escalada 91, Morón Norte. Aprovecho y paso el chivo. Ahora, una sociedad moralmente no debería plantearse que tiene que haber un ingreso mínimo, pero también un ingreso máximo. Porque el otro tema es que el capitalismo te plantea que no hay un ingreso máximo, ni hay un patrimonio máximo. De manera que una persona, yo lo estuve pensando mucho tiempo, ¿no? Ir a un escribano y decirle que, medio así de joda, pero decirle que quiero escriturar el sol. Entonces me hago el sol sería propiedad privada, pues si nadie... Pero ya lo han hecho, te ganaron de mano. Te digo que está... Pero yo creo que Neptuno lo acaban de escriturar No, en serio te digo, leí un artículo que me impresionó, como que querían, está escriturado todo el sistema planetario, creo que está la Vía Láctea. Claro, pero vos fíjate que nadie aceptaría pagarle a alguien porque se dice propietario del sol. No, mira, no lo divulgues, pero por ahí. Bueno, por la duda voy a escriturarlo por la duda, porque bueno, pero en todo caso entró la energía solar, pero la energía solar, las empresas de la energía solar hacen eso, toman la energía del sol y la venden. Sí. Está hecho. Bueno, pero vuelvo al paso anterior. ¿No te parece que moralmente debería, que no podés tener riqueza infinita, ni podés tener un ingreso infinito, porque como ser humano hay un punto donde más y mejor no podés comer, más y mejor no te podés vestir, un coche más caro no podés tener, y entonces ya está. Una vez que llegaste a eso, no hay más. ¿Cómo lo ves eso? Es rechazado por el 99% de la sociedad, te aclaro. No, por supuesto, no. Lo que pasa es que si vos a esos ingresos máximos le metés los impuestos a la riqueza, los impuestos, esto de las ganancias extraordinarias, vos tenés mecanismos impositivos no regresivos donde eso que vos decís se puede hacer. Por ejemplo, se murió Reumers, ¿no? El creador del laboratorio Reumers. Fortuna personal, $2.400 millones. A ver. Bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? No se hace trabajando, como dijo el filósofo Barrio Nuevo. Entonces, ese techo a las ganancias, que no sé si es un tema moral o ético, pero suscribo. Ahora me diste una idea, voy a ir a patentar el sol. Es a través de impuestos no regresivos. Por ejemplo, una medida revolucionaria es sacar el IVA. El IVA es el impuesto más regresivo que hay, porque todo el sueldo de la Batakis lo paga el IVA. Es el único impuesto que no puedes evadir. Además de los impuestos al consumo. Vos fíjate que el impuesto al consumo, no soy economista, pero los impuestos al consumo en general, y el IVA en particular, es el que sostiene todo. Y vos vas a comprar aquellos fideos marca Pirulo y pagás el IVA. 21% de los alimentos básicos, no te digo que vayas a pedir una centolla, ¿no? Pero entonces ahí vos tenés una manera de redistribuir el ingreso brutal, y todo lo que no se recauda por IVA se recauda por impuestos. Por ejemplo, hablando de alianzas de pactos perversos, cuando sale lo del aporte solidario de las empresas, ¿te acordás todo eso? Bueno,
Yo escuché, a veces hago el esfuerzo también, yo además tengo un aspecto masoquista, una declaración de Carlos Heller. Primero el periodista le dice impuesto. No, dijo Heller, no es impuesto, es un aporte solidario. Yo digo, escúchame una cosa, Heller, vos sos cooperativista, digamos, ponele, yo también. ¿Vos te crees un aporte solidario tenés una ley del Congreso? ¿Qué tiene solidario? Sí, bueno, ahora, ese impuesto a las grandes fortunas lo pagó Máximo Kirchner. O sea que Máximo Kirchner, además que se enojó, después dejó de ser... Además, pagó el aporte solidario a las grandes fortunas. Ahora yo pregunto, ¿cómo Máximo Kirchner tiene grandes fortunas? Trabajó mucho. Bueno, no sé. Ahora, los legados, los negocios, abogado exitoso, todo eso. Los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, están en la función pública desde que era intendente de Río Gallegos. Y además, cada vez que yo intento, porque aunque no lo parezca, como tengo amigos peronistas, una crítica, inmediatamente aparece que yo soy gorila. Entonces, una de las cosas más graves que pasa y que seguirá pasando es que el pensamiento crítico, que es el único pensamiento posible, porque si no es pensamiento crítico, no es pensamiento, es dogma, claro, está prohibido en la Argentina desde hace décadas y décadas. El otro día en una lista política que yo armé, porque total, como estoy jubilado, ¿viste? Bueno, yo digo una cosa por el tema de Daniel Ortega, Nicaragua. No que se fue al pasto, se fue al barro. Daniel Ortega está haciendo cualquier cosa. Entonces ¿quién es Daniel Ortega para decirle al gobierno argentino que vuelva al avión? ¿Quién es Daniel Ortega? A ver, ¿qué? Bueno, entonces me indigné y lo escribí. Y un amigo comunista me dice, apareció el troscaje. Digo, ¿por qué? Bueno, ahí la corté. Es decir, que no hay manera, hay, digamos, idealizaciones desde la izquierda, desde la derecha, y con la idealización vos no podés hacer nada. Claro. Entonces, ahí aparece algo muy terrible, que es esto que vos decís. Claro que hay que ponerle un tope. Por supuesto que un Bill Gates... Pero ese es el sistema el que le permite esa apropiación brutal. Bueno, está bien, vos ganás 2.100 millones de dólares o tenés de patrimonio, 1.500 van de impuestos. Y yo creo que en algunos países de Europa se hace así. O sea, que es realmente que lo que está grabado es la ganancia, la ganancia neta, ¿no? Es decir, no el consumo. No el consumo, por eso cuando estos fariseos hablan de aumentar el consumo, es para aumentar la recaudación. Claro. Sí, vos sabés que en la Argentina muchos de los que nos quejamos por el tema de los impuestos, lo que hacemos, yo fui ferretero durante muchas décadas, nací en una ferretería, pero te cuento que es así, que vos cuando vas a vender algo, calculás en el costo todos los impuestos que vas a pagar. Por tanto, el que paga todos esos impuestos que supuestamente pagas vos es el consumidor final. A eso voy. Es decir, que las grandes empresas también, vos si no vas a un sistema tributario que no es motivo de esta conversación, pero que efectivamente vaya a los ingresos personales, al patrimonio y a las rentas extraordinarias que genera este país y que están todas privatizadas, lo único que haces es trasladarle esos mayores costos que tiene la empresa al consumidor final, lógicamente empobreciéndolo, y no cambias absolutamente nada. Ahora, fíjate que hay sociedades, sigo con la misma idea de antes, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuántas veces más merece un ser humano que el otro? Más allá de si uno, lógicamente que hay diferencia entre los seres humanos y nadie pretende que somos todos idénticos, pero ¿cuántas veces más se justificaría que un ser humano gane más que otro que por lo menos tiene un ingreso mínimo de dignidad? A partir de ese ingreso mínimo de dignidad, ¿por cuánto podrías multiplicarlo? Bueno, no vamos a una sociedad ideal, vamos a una sociedad bastante injusta y lo multiplicamos por 10, ¿no? Ya 10-1 ya es una sociedad injusta. Ahora yo veo esos amigos a los cuales vos señalás que dicen no hay más recursos que para pagar los 37.000
pesos que gana un jubilado con la mínima. Pero hay más de 4 millones de pesos para que una ex presidenta, viuda de un presidente y actual vicepresidenta, tenga más de 4 millones de pesos por mes. Pero ahí ya estamos hablando no de 10-1, estamos hablando más de 100-1. Ahora, ¿cómo te entra en la cabeza, ya ni siquiera desde el punto de vista material, desde el punto de vista simbólico, que tu referente político esté cobrando más de 100 veces lo que es una jubilación mínima? Bueno, ¿Cómo entra eso en la cabeza del tipo que dice, es mi líder? Freud, que algo sabía de estas cosas, habla de la decisión del yo, ¿no? El yo, que no es lo mismo que el sujeto, el yo está escindido, no está disociado, que es una etapa, está escindido. Esto que vos señalás es fundamental. Por un lado, es un líder popular, por el otro, gana más que muchos dirigentes de la derecha. Pero eso ¿cómo se logra? La derecha impuso una palabra, meritocracia. Y esa meritocracia, si vos la llevas al campo nacional y popular, él es la mejor representante de la meritocracia, Cristina. Porque sin quitarle ningún valor ni intelectual y demás, vos escuchás algunas exégesis de Cristina y es no sé, una suma de Golda Meir más Winston Churchill más qué sé yo, es una cosa así, bueno, que debe serlo, pero eso se debería reflejar en lo que vos decís. Por otro lado, ahí hay organismos como el ANSES, ¿no?, que deberían intervenir en cuestiones flagrantes de injusticia distributiva, no sé cómo llamarlo, porque además tampoco fue un trabajo tan terrible el que tuvo, ¿no es cierto? No es que, viste, hay otras prebendas. Pero vos fíjate cómo en el campo de la izquierda, nosotros hemos abandonado una palabra, y una palabra es un concepto, y un concepto es un plan de acción, en definitiva, ¿no?, que es la reforma agraria. Nunca más se habló. Me acuerdo de Grabois cuando hizo ese intento con... Ahí se me van los Echeverre. Con la familia Echeverre, dijo un poquito de reforma agraria, una cosa así, me quedó, ¿no? Un poquito. Y bueno, estamos en eso, estamos en un poquito. Es decir, la derecha no duda, como dijo el ñato, ¿no? La duda es la jactancia de los intelectuales. La derecha no duda. Entonces crea esta figura del meritócrata, y por el esfuerzo personal, que eso sigue funcionando, ¿no?, que es la base filosófica, si vos querés, del individualismo. Entonces, ¿por qué? Si laburó, si tuvo ideas, desarrolla una empresa, empresas nuevas con gran potencia, el nicho del mercado, viste, todo y eso es una filosofía, y no hemos podido combatirla porque no vamos al fondo de la cuestión. Yo sigo pensando que el reformismo termina siendo funcional a la derecha. No por algo muchos gobiernos socialdemócratas terminan apoyando a la derecha. Lo que pasa es que yo me sigo un poco la doctrina de Palacios, ¿no? Que no hay tal dicotomía entre reforma y revolución. Yo creo que hay, vos dijiste una, pero un viejo compañero hablaba de 7 reformas. Si se cumplieran esas 7 reformas en la Argentina, te digo que sería una revolución magnífica. Bueno, tal cual. La reforma agraria es una que vos sabés que cómo entra el dedillo, ¿verdad? El tema de la reforma agraria yo creo que es un asunto espectacular que tiene que ver con que antes de que vos digas de qué se trata, antes de que diga, ya están en contra. Claro. Ignorando, por ejemplo, que ha habido muchas reformas agrarias en el mundo, y por ejemplo, la reforma agraria que tanto bien le hizo a Japón fue liderada por el general MacArthur. Es decir, que los Estados Unidos hicieron una reforma agraria en Japón, lógicamente, para Japón. Nosotros no podríamos copiar esa reforma agraria para la Argentina porque no tenemos ni de cerca las mismas condiciones. Sin embargo,
qué interesante esto, que debe tener con eso que vos también manejás, que es la cultura represiva. No, de eso ni me hablen. Reforma agraria, ni me hablen. Aunque vos dijeras, no sé, no, pero una propiedad mínima de 1 millón de hectáreas, ¿no? Pero antes de que vos dijeras semejante disparate, ya te dicen que no. Bueno, pero por eso te digo lo de la falsedad, porque cuando se habla del lago escondido, del tipo este que es amigo de Macri, no me acuerdo del nombre, que es el malo, porque Lewis. Lewis. Entonces, sí, yo primero pensé que era un vaquero, no, pero Lewis. Entonces todo es Lewis, y eso es falso, porque lo que está detrás de Lewis, y en el fondo es esto que decís, es la reforma agraria, que es muy simple, que es una cuestión productiva. Entonces el tema es las retenciones, el tema es si los ojeros son buenos, malos, si los hilos, se habla de todo eso, si se habla de los efectos de la no reforma, pero no se va a la posibilidad, bueno, hagamos una reforma agraria, entonces tales productores tienen bueno, no se hizo ni se va a hacer. Salió de agenda. La agenda la pone la derecha hace décadas y décadas, y no la ponemos las izquierdas, sea eso lo que sea. Y dentro de las izquierdas hay enconos, algunos personales y otros de origen. Yo tengo un aforismo que últimamente lo uso porque, bueno, lo más que puedo usar son aforismos, que es, no me importa dónde venís, me importa dónde vas. ¿No? Porque si no vamos a seguir discutiendo entre Stalin y Trotsky no sé cuántos décadas más. Ya no da para más. Y Palacio, vos decís lo de Palacio, pero es cierto, me haces pensar en esto. Yo siempre digo que una cosa es la revolución y otra cosa es lo revolucionario. Y lo revolucionario muchas veces son reformas. Yo siempre cito el movimiento reformista, la reforma universitaria, que si bien reforma, pero el hecho fue revolucionario, claro, porque cambió el fundante. Entonces, ahora, ¿cuál es el peor de los mundos? No hay revolución ni hay hechos revolucionarios. Hay simplemente, como me dijo un gomero cuando llevé a arreglar la goma del auto, en esa época tenían cubiertas, pero me dijo una cosa, una sabiduría tremenda. Me dijo, mire, porque yo dije, mire, empárcheme la cubierta. Me dijo, mire, le voy a decir algo. Usted puede emparchar una cubierta, lo que no puede es emparchar un parche. Bueno, está bien, le dije, voy a comprar una cubierta. Y acá emparchan el parche. Está muy bueno. No va a andar. Si no va a andar, en algún momento esa cubierta va a explotar y se va a pinchar de nuevo, listo. Entonces, ahora, estamos en una situación yo creo que bastante inédita, no voy a decir totalmente original, pero donde si triunfan, mueren. O sea, si triunfa Massa, desplaza definitivamente a lo que podríamos llamar últimas imágenes del naufragio peronista. Interesante. Bueno, te voy a proponer lo siguiente. Vamos a un tema musical, que le vamos a dejar a que Leandro lo elija. Después vamos a la tanda de la radio. Fíjate qué represión, qué tipo de represión, qué desmedida, qué desmesura. Además de estar injustificada Sí. ¿no? La crueldad que la acompaña. ¿Cómo explicás eso? ¿Son remanentes de la dictadura? No. Yo creo que acá la dictadura obviamente fue una bisagra, pero masacres hubo antes y después. ¿No? Yo supongo, nos acordamos todos de la masacre de Budge, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa polaridad democracia o dictadura es falsa, volviendo a lo de la falsedad. No es verdad. Mira vos. No es mentira, pero tampoco es verdad. Es democracia y dictadura. Y yo creo que Marisa, por ahí en todo lo tan interesante que dijo, bueno, en un momento pasó de hablar de represión a hablar de masacre. Y yo creo que la historia, yo salgo poco, así que voy a hablar de la Argentina, ya inclusive tampoco conozco toda la Argentina, conozco bastante. Es la historia de las masacres. Es decir, ahora el 22 de agosto la masacre de Trelew, la masacre de Seiza, y así masacres y masacres y masacres. Y como bien vos le preguntaste, esto es un plan, digamos, es una planificación. La tierra es la tierra no contaminada, además,
porque también ahora Claro. cuando hablamos de tierra, bueno, va quedando menos, agua va quedando menos, de todo va quedando menos, y de lo que hay mucho, minerales y demás, están las grandes empresas multinacionales viniendo a buscarlo desesperadamente, ¿no? La guerra del agua, la guerra del litio, bueno, pero creo que el sistema, la palabra represión, me parece que ha desbordado su origen. Se habla de represión institucional, de represión estatal, pero yo ya directamente hablo de masacre. El gatillo fácil, por ejemplo, que muy acertadamente se empezó a mencionarlo como pena de muerte, es una masacre de adolescentes permanente. El hambre es una masacre. Alberto Morlachetti acuñó, el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, el hambre es un crimen, ¿no? Sí. Y yo diría, el hambre es una masacre. Uh-huh. Hay, bueno, yo tengo aforismo no para todo, pero para muchas cosas. Yo digo, lo que para la izquierda es un problema, para la derecha es una solución. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Sí, bueno, eso es lo que más... Ahí es donde se me complica, te digo, porque el aforismo tiene la ventaja de por ejemplo, para nosotros es terrible los índices de empobrecimiento, de hambruna, uh-huh. Y políticamente, éticamente, moralmente, todo. Sin embargo, para los sectores productivos, ¿no? Estos que llaman empresarios generosamente, es la solución, porque se están creando generaciones que van a tener muchas cosas, pero ninguna capacidad combativa. No, ninguna capacidad. Eso que se decía antes y que es cierto, que el cordobazo le hicieron a los sectores mejor pagos, ¿no? Así es. Citrac, Citram, Luz y Fuerza y demás. Chau, desapareció. Ahora la lucha por la subsistencia. Pero en algo, un término que usó un economista, Jorge Weinstein, ya fallecido, pero que habló justamente en ocasiones del 2001 de la economía de penuria, que es muy interesante, ¿no? Una economía de penuria, o sea, que es pues es que en medicina, ¿no? Ahora, bueno, los abogados siempre inventan cosas nuevas. Hay una modificación de la ley de mala praxis, bueno, no voy a entrar en eso, pero la mala praxis, es decir, hacer las cosas mal, hay de dos maneras de hacerlas mal: hacer mal algo o no, es decir, hacer algo malo o no hacer algo bueno. Uh-huh. Acción u omisión, digamos. Claro, por acción o por omisión. Si vos haces algo malo, bueno, pero si no haces algo bueno, también es mala praxis. Bueno, o sea que estamos en una mala praxis amplificada, donde lo bueno no se hace lo malo y no se hace lo bueno. Porque vos sabés que a nivel de costo, proteínas, juguetes, educación, hogares y demás, es baratísimo. Es barato. Yo no lo sé, pero realmente compararía. Vos pasás por el Departamento Central de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que del Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto, hay un montón de autos ahí estacionados. Con 10 de esos autos vos seguramente resolvés muchos problemas, ¿no? Sí. Y en todas las comisarías vos ves patrulleros ahí estacionados. Entonces yo creo que el término masacre es mucho más inclusivo que hablar de represión. Primero porque ningún policía mata porque se le ocurre. Alguien dio la orden, o alguien no dio la orden contraria. Uh-huh. Porque si oye, vayan y sáquenlos. Claro. Entonces tenés ahí el Poder Judicial. Hoy sabemos que el Poder Judicial y la justicia no tienen nada que ver. Son dos cosas están divorciados. Divorciados, ¿viste? Bueno. Hoy, y ahí nuevamente aparece esta figura de Sergio Massa, se gobierna por Twitter. Yo en un trabajo dije que a mí me enseñaron Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Ahora hay que incluir a Twitter. Pero se comunican por Twitter, dan de resoluciones por Twitter, ¿no? Bueno, es más, con la detención de Milagro Sala, hace unos años se convocó a un tuitazo. ¿Vos te imaginás si al pobre Alfredo Palacio le hubiéramos dicho, mira, dentro de unas décadas por Twitter, ¿viste? ¿No? ¿Viste? Entonces, ahora, ¿cómo salir de esto? Bueno, creo que la compañera lo dijo claramente. Y
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ese nombre ya te habla de la falsedad, porque no son los asuntos indígenas lo que se habla, son qué hacemos con esos tipos, cómo hacemos para masacrarlos. Lo del 12 de octubre es muy ilustrativo, porque los intereses empresariales, digamos, capitalistas, de extracción de la tierra como productor de valor, ¿no? De capital primario, ¿no? De acumulación primaria, son ni vos, yo no los puedo pensar. Es una dimensión que no se puede pensar. Como por ejemplo la famosa autopista que quiere hacer a través de no sé qué gobernador está metido en eso. Schiaretti, ahí está. Sí. Bueno, vamos a tener a Raúl Montenegro acá tratando ese tema. Bueno, ahí está, es una autopista, ay, qué lindo la autopista. No, pará, es una masacre, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que hay no sé si una ceguera, no sé, no. Además, yo formo parte del problema, no soy parte de la solución. Pero de seguir pensando en términos de que se plantea el problema del Estado, ¿no? Es decir, por eso digo, la polaridad no es democracia o dictadura. La polaridad tiene que ser otra, si es que hay polaridades todavía, ¿no? Pero esa no es seguro, porque si no hay dictadura militar, es porque hay una dictadura del capital, porque no hacen falta los militares, porque no sirven ni para espiar. Después de Thatcher, después que venga el Principito y todo eso, se descartó, no sirven para nada. Entonces, si espían, mueven el musgo, o sea que no sirven. Lo que sí sirve es, por ejemplo, un Massa. Un Massa es mucho más potente que un Galtieri. Ahora, ¿cuál es la dictadura? Bueno, la dictadura es la del capital. Ahora, las clases gobernantes, muchos radicales, por ahí muchos socialistas, quizás menos, desde ya algunos peronistas de derecha, claramente derecha, y por supuesto toda la derecha, pues es que yo digo que hay una derecha erótica y una derecha pornográfica, ¿no? La derecha erótica es, por ejemplo, un Alberto Fernández, un Massa, esos son eróticos. El erotismo cambia, pero bueno, Milei es la derecha pornográfica, Esper es la derecha pornográfica. Entonces, a mí no me sirve hablar mal de Milei. Lo que podría dar un cambio sustantivo es poder acumular fuerzas de las izquierdas, tratando de dejar por un tiempo la discusión entre Trotsky y Stalin, que ya me parece que perdió estado parlamentario. Palacio fue embajador de la Libertadora y todo. Dejemos todo eso y vamos a pensar de aquí en más cómo. Bueno, lo primero que hay que pulverizar es esa brutal concentración de capital en 4, 5, 6 grupos monopólicos. No es el empresariado. Y lo otro es el tema del Banco Central. Porque acá se habla de fuga de capitales. Yo, que trato a veces de ser más humorista de lo necesario, digo que no es fuga de capitales, es turismo de capitales. La fuga fue la de la cárcel de Rawson, Punta Carretas en Uruguay, cuando se fugaron los Tupas, porque tiene una épica. Esto hacen turismo, porque el turismo de capitales no es delito. No es delito desde que la ley de entidades financieras de Martínez de Oz sigue vigente. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podés sostener que democracia o dictadura cuando una de las leyes marco de la dictadura, porque Martínez de Oz era mucho más poderoso que hoy es Massa, ¿no? Pobre Massa, no sé. Pero Martínez de Oz, acuérdate, modificó lo que podíamos, logró, ya lo había, la idea de Cavallo también fue, pero bueno, que el Estado absorbiera la deuda privada, toda, ¿no? O sea, es como la privatización al revés, en vez de, es decir, en vez de la expropiación. Y, bueno, vuelvo a citar una de las compañeras que estuvieron en el programa anterior, que trabajó en GA del Estado. Hace años que no escucho GA del Estado, ¿viste? Y vos te acordás que GA del Estado fue privatizado por un diputrucho, sí, el ciudadano Kenan, sí, ya fallecido, debe ser un ángel trucho ahora, pero, y pasó. Es tipo La Molina, siga, pero escúchame, se votó, se anula la votación, no, se privatizó. Como si privatizó YPF con el apoyo de Néstor en su momento,
que dijo que Menem era el mejor presidente que habíamos tenido. Entonces todo este despelote no es para hacer gorilismo barato, ni tampoco antitrotskismo berreta. Lo que quiero decir es que las derechas han logrado armar un escenario no complejo, sino complicado, que es diferente. Entonces llegamos a las declaraciones de Facundo Moyano, que me parecen maravillosas, no sabemos contra quién marchamos, que es la anomia, ¿te das cuenta? Es la anomia. Entonces lo primero que habría que definir, bueno, cuando hablamos de política hablamos de amigos y enemigos. Ahora no, ahora adversarios. El gran acuerdo nacional que ya lo inventó la NUCE. Massa quiere volver al gran acuerdo nacional que propuso la NUCE. La oposición, todos juntos. ¿Qué oposición? Pero entonces, ¿qué sí que es lo mismo? Bueno, si es todo lo mismo, cuando todo es lo mismo de todo, eso se llama ambigüedad. Y en el barrio decíamos, de noche todos los gatos son pardos, ¿viste? O sea que... Bueno, pero eso también es un deseo del embajador de los Estados Unidos, que lo expresó y se publicó. Y tenés el antecedente. Nosotros durante muchas décadas planteamos que se debía cumplir con el artículo 75 en el tema de la deuda externa, que pasara por el Congreso. Cuando pasó por el Congreso fue para peor. 202 diputados votaron por el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, porque de lo contrario venía, vaya a saber lo que venía. Y el Senado también lo votó. Legitimaron esa situación y mirá dónde estamos. Todo empeoró. Bueno, pero varias cosas que dijo Marisa eran interesantes, porque el tema de los derechos, ¿no? Vos muy acertadamente hablaste de la Constitución de 1994, que fue lo más negociado en la historia, pues. Ahí se negoció todo, bueno. Pero, ¿por qué? Porque ese reconocimiento de derechos no es mentira, pero tampoco es verdad. Es falso. Sí. Entonces, no es el curro de los derechos humanos, es la falsedad del discurso de los derechos humanos en términos de declaración, pero no de posibilidad de ejercicio. Y lo poco que sé de derecho, porque intenté empezar a estudiar y después dejé, es que el derecho no es la tenencia, es también el ejercicio de ese derecho concreto. Claro. Porque vos tenés derecho a tener un Audi. Ahora, ¿podés comprar un Audi? Si podés, no. Avísame, porque me interesa el modelo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un Audi, modelo 50. En abstracto, no puedes metacomunicarte, ¿viste? O sea, y además es una declaración, yo digo, pero es como una declaración de amor. Si vos te la crees al pie de la letra, soboleta, ¿viste? No. Yo escribí para Pelota Trapo hace muchos años, me olvido lo que escribo, una Declaración Universal de los Privilegios Humanos. Si vos lees el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con muy pequeños cambios, pero pequeños, es la Declaración de los Privilegios Humanos. Esa es la que está vigente. Entonces, cuando a vos te hablan de los derechos, no. Háblame de la Declaración de los Privilegios Humanos, que no sé cuándo se aprobó, pero que se aprobó, y eso lo está juntando. Por eso digo, por ahí la asamblea más revolucionaria fue la asamblea del año 13. Tenemos de nuevo título de nobleza. Cuando vos dijiste una o actual vicepresidenta, que fue presidenta, que cobra no sé cuántos millones por mes, es porque es un privilegio. Y cuando en el sistema feudal nadie cuestionaba el derecho del rey, simplemente querías tener una parte más de eso, ¿viste? Querías, bueno, duque, archiduque, los diputados, la clase política, y ahí pega Milei, es una casta, son privilegiados. Entonces, alguien que decide que yo pierda en realidad, tengo una jubilación de 37.000 pesos, ese que decide eso gana 300.000 o 500.000. Un jubilado de PAMI que cobra eso tiene un funcionario. Vos fíjate la obra social de PAMI. Y la obra social estuvo intervenida siempre. Sí. Es una cosa. Siempre. Es una caja, además. Ha vida intervenida. Yo hablaba con Marco Goldman, ¿no? ¿Te acuerdas de Norma Pla? Sí, claro. Norma Pla tendría que tener un monumento en todas las plazas. ¿Viste? La basurearon, la bastardearon. Una vez le sacaron la peluca, la pobre tenía un tratamiento por el cáncer. O sea, los jubilados no administran su obra social. Entonces, ahora, ¿qué se discute?
tal medicamento más baratito, tal menos baratito, ahora volvió el tema de los genéricos porque se acabó el Rivotril, entonces descubrieron que hay otras cosas. Sí, pero las otras marcas también son empresas importantes. Uh-huh. Entonces, ahora, el hecho fundante, que sería lo revolucionario, es darle a la obra social PAMI que esté administrada por los jubilados. De eso nada. Te quiero preguntar, porque lo introdujiste vos y yo ya estaba pensándolo. El tema de la burocratización, es decir, Marisa también lo plantea. Es decir, vamos a destinar, lo voy a decir en forma grotesca, vamos a destinar 100 pesos para resolver el problema del agua en un barrio. Ahora, bueno, 10 quedan en el intendente, otro queda en el secretario, otro queda... Ni siquiera digo que se lo roben, digo que va quedando, y lo que llega para resolver el problema es nada, y entonces el problema... hay que destinar en el presupuesto del año que viene otros 100 pesos que tampoco van a llegar, y así la burocracia se va consumiendo todo. Yo tengo una tesis que es que como el 1 por millón, ¿no?, domina en una sociedad. Entonces, mi tesis es la siguiente, que en la medida en que tengan la capacidad de subir el conjunto de los liderazgos y grandes responsabilidades en diversas áreas al 1% más rico, es decir, en la medida en que los diputados pertenezcan al 1% más rico, los senadores pertenezcan al 1% más rico, los jueces pertenezcan al 1% más rico, los dirigentes obreros pertenezcan al 1% más rico, etcétera, etcétera, los tipos van controlando la situación y anulando todo aquello que en definitiva no se deja subordinar o aceptar las mieles de pertenecer. Y lógicamente se genera una burocracia satisfecha, porque además miran para atrás y dicen, pucha, a ver, si pierdo esto, mira dónde caigo, ¿no? Y de ahí viene la corrupción. Ahora, el fenómeno de la burocracia es que lo veo dentro del régimen capitalista con mucha claridad, pero también se dio dentro de la experiencia soviética. Una burocratización donde, yo te podría relatar algún caso, pero donde dicen, no, yo me afilié al PC de Alemania Oriental porque a partir de esto tengo la posibilidad de viajar, tengo la posibilidad de estudiar, tengo un montón de privilegios. ¿Qué pasa con la burocratización? ¿Es una tendencia de la sociedad? ¿Es ineludible? Bueno, ¿Cómo lo ves? Hay que pensar que Lenin planteó el Estado y la Revolución y planteaba la disolución del Estado, y el Estado terminó siendo no disuelto, terminó siendo un monstruo de gigante, además de los actos de crueldad que son discutibles, pero discutibles no porque no hubieran ocurrido, sino porque pertenecen también a una cultura, un liderazgo determinado, en fin. Al margen de eso, se generó un Estado, en fin, que implosionó en el 91, ¿no? Mira, todo lo que decís es para pensarlo y seguramente está pensado. Yo te voy a dar una respuesta que puede ser una para-respuesta. La burocratización es pulsional. A lo que ves esto. El burócrata o lo burocrático es la mejor respuesta que se da a la pulsión de autoconservación, que es la pulsión básica del sujeto. Nacemos con pulsión de autoconservación. Si no, el bebé no haría a través del reflejo de succión, no se produciría la bajada de leche, el seno materno o paterno, porque ahora hay varones trans que también amamantan. Bueno, para ponerle un toque de sencillez al conjunto, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el burócrata es aquel que asegura, llámalo puntero, llámalo lo que sea, el burócrata, llámalo diputado con asesores, no importa, tiene muchos nombres, llámalo comisario político, pero el burócrata, o lo burocrático mejor, lo burocrático te asegura la autoconservación. Uh-huh. Y eso, a eso no lo podés, eso no se paga de palabras. Ahora, ¿qué autoconservación? Y bueno, la que cada uno puede. No lo mismo un choripán
que voy a volver a la centolla porque me gusta mucho la centolla, no la como con la frecuencia necesaria, pero muy rica, o el salmón. El otro día, un restaurante común del barrio de Paternal, decía salmón, digo, voy a ver 5.000 pesos allá el plato de salmón, ¿viste? Bueno, no habrá una sardinita por ahí, bueno, pero yo creo que es eso, los grandes, afiliarse al partido. Yo siempre recuerdo que mi padre, médico, no le daban el registro a conducir porque no estaba afiliado al Partido Justicialista. Y mi padre manejaba el auto, en esa época era todo presencial. Y el gran paseo, en esa época mi hermano vivía, íbamos en el asiento de atrás, en un autito que tenía mi viejo, y cada vez que un cana paraba, nosotros nos aterrorizábamos. A mi viejo podía convencerlo al Papa que se haga musulmán, ¿no? Tenía una labia, ¿viste? Bueno, pero no le daban el carnet de conducir porque tenías que presentar. Bueno, entonces yo te diría en una síntesis casi obscena que lo burocrático es el reaseguro de la pulsión de autoconservación. Si vos pertenecés, estás salvado. Y de hecho el Estado, acordate cuando el Estado estaba formado por los hijos, de los nietos, de aquellos, y los puestos se heredaban prácticamente. Entrar al Estado era salvarte. Claro. Ahora, después no fue tanto, hubo la movilidad, ahora hay un montón de artículos de artículo del otro, planta permanente, planta transitoria, estás desplantado, que yo, todo un quilombo. El Estado tiene mucho empleo informal, o sea, es increíble, pero de todas maneras, un burócrata, poner el nombre que le quieras poner, garantiza la autoconservación. El caudillo, ¿no? El que te toma un poquito. Hace poco además te digo, es un fenómeno que pasa en todos lados, ¿eh? No voy a dar nombres porque siempre hay un penalista que te va a hacer una causa, pero donde a través de un análisis exhaustivo hemos llegado a la conclusión de que un determinado lugar donde estamos, inclusive con mi pareja Irene, hace muchos años, se burocratizó y ya vemos que ya quedamos afuera del centro de poder, no sé si es claro, ¿no? Entonces, bueno, las obras del banquete, aún las obras del banquete, tenés que estar adentro del banquete, porque si no, ni sobras te dan. Entonces, creo que en ese sentido, ese fenómeno universal que está descrito, el análisis institucional es una disciplina que yo frecuento, no con la erudición que merece, pero la frecuento, habla del efecto Mullmann, ¿no? El efecto Mullmann es la recuperación del instituyente por el instituido. Si todo lo nuevo va a ser recuperado por formas viejas. En el Evangelio, acordate la famosa frase, vino viejo en odres nuevos. O sea, el odre es nuevo, por ejemplo, socialismo, pero el vino es viejo. O sea, porque, por más que el otro día un gran amigo, Rafael Villegas, me decía que, no se acordaba el nombre, o sí me lo dijo, que cuando triunfa la Revolución Rusa alguien inventó que había que matarlo a Dios, entonces agarró una ametralladora y tiraba al cielo, viste, una cosa así demencial, no totalmente, pero bueno, yo creo que las grandes empresas, las grandes corporaciones que están altísimamente burocratizadas, porque no es que solamente está burocratizado el Estado, las corporaciones, por favor, los CEOs, los gerentes, los pero estar ahí te asegura la autoconservación. Y eso yo creo que es algo que, por ejemplo, los originarios no tienen asegurada la autoconservación. Claro. Entonces es muy difícil que se burocraticen, porque justamente, ahora, ¿qué busca el INAI? INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, asuntos, ya la palabra asunto, funciona acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Che, ¿vos qué asuntito tenés? No. La palabra asunto suena horrible, mal, ¿viste? Vos sabés, porque yo escribí un trabajo donde prohibía las siglas, porque vos tirás siglas y a veces ni sabés ni lo que son. Claro. Y entonces yo digo, no hay nada más encubridor que una sigla. INAI, asuntos. A ver, ¿qué asuntito tenemos hoy? Los CUM son un asunto. Bueno, si vos empezás así, cuando uno empieza bien puede terminar mal,
pero cuando uno empieza mal, termina peor. Claro. Eso es inevitable. Entonces la burocratización es la peor respuesta a algo legítimo que es la autoconservación. Ujú. ¿Por qué? Vos seguramente lo sabés. Yo lamentablemente lo padecí. Hasta las organizaciones cooperativas se burocratizan. Sí, claro. Entonces, si ya se burocratiza, la iglesia se burocratiza. Rubén Drí, que es un sabio, tuvimos hace poco un nuevo, se empeña a seguir cumpliendo 2 años, ¿no? Es un hombre, tiene un libro que yo tuve la posibilidad de presentarlo, lo cual no significa que lo haya entendido todo, porque es muy difícil. Rubén Drí es un filósofo de altísimo nivel, donde él habla de la iglesia sacerdotal y la iglesia profética. Ujú. Es simple. Es decir, la iglesia sacerdotal es la iglesia burocratizada. Claro. Por eso yo tengo un aforismo que dice: nadie puede ser cristiano en el Vaticano. Ujú. En el único lugar que no puede ser cristiano es el Vaticano. Altísimamente burocratizado, a pesar de Bergoglio, altísimamente burocratizado. Tan burocratizado que es sabido que a los curas pedófilos les hacen turismo sexual, ¿viste? Los llevan a otras diosas y los pasean por todo el mundo. Bueno, ahora hay una iglesia profética. Y creo que lo que le falta al campo de las izquierdas son profetas. Ujú. Son personas que digan lo que haya que decir, de la manera que haya que decir, que no entren en la trampa representacional, que no, porque es una trampa, evidentemente, y digan lo que hay que decir. Y si están ahí, que digan, bueno, como decía la izquierda, yo me acuerdo, discursos pero incendiarios, la reforma agraria, la expropiación de los grandes terratenientes, porque además tienen tierras improductivas. Yo he viajado bastante por la Patagonia, hay un montón de tierra improductiva. Ah, sí, claro. Un país que debería tener 80 millones de habitantes, podríamos duplicarla, a pesar de lo que dice Esper, ¿no? Duplicar. Pero sí, claro. Sobrarían alimentos, sobrarían. Bueno, pero no tenemos profetas, ¿no? Y parodiando una famosa frase de Bertolt Brecht, hice una nota en un portal que se llama Tramas, que estamos hace más de un año ya trabajando. Dice: pobre de la tierra que no tiene profetas. Bueno, en realidad, pobre de la tierra que necesita profetas, ¿no? Es decir, y realmente necesitamos profetas. Si la profecía es totalmente necesaria, la profecía es revolucionaria. Y creo que esto me hace pensar, por lo que vos preguntaste, que la profecía se opone a la burocracia. Porque la burocracia es la administración de lo que hay en función de que siempre tengas, que todo banquete tenga sobras, pero que nadie se meta con el banquete. Claro. En cambio, la profecía justamente es, en su momento, el hombre nuevo. Hoy habría que decir el hombre nuevo, la mujer nueva y el no binario nuevo, porque si no, quedas afuera. Quedas afuera, no hay que dejar afuera a nadie. Es muy interesante lo que sí. En el libro La Justicia Social, Alfredo Palacio le dedica a los profetas anteriores a Cristo todo un gran capítulo. Y el tema del sol que yo te planteaba en algún momento es un tema de Isaías, que dice que si el cielo no estuviera lo suficientemente lejos de la tierra, los ricos se habrían apropiado del sol y hubieran obligado a Dios a hacer otro sol para los pobres. Claro. Fíjate que definiciones, ¿no? Y los ricos parece que la naturaleza humana sigue inmutable, porque los ricos de hace 2500 años son muy parecidos a los ricos de hoy. Una pequeña postilla en función de lo que decís, ¿no? Cada uno abreva en lo que más ha leído. Freud tiene una frase lapidaria que dice casi textualmente: Cayo es un mísero plebeyo romano, agobiado por los impuestos, pero se siente partícipe de la gloria de Roma. O sea que ese miserable de toda miseria, pero es romano. Estamos hablando del Imperio Romano, que fue uno de los imperios más interesantes de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso sigue funcionando, ¿no? Argentino hasta la muerte, ¿no? Está bien, ya estás muerto, ¿no? Pero entonces eso es lo que las derechas han logrado imponer, y en la batalla cultural, de la cual tanto hablaron compañeros y camaradas nuestros, yo creo que podemos hoy decir que la hemos perdido.
Yo creo que ni siquiera empate técnico tenemos. Esa batalla cultural la perdimos. Sí, yo te quería preguntar una pregunta que soslayé ponerla allí para no sobrecargar, pero es si el enemigo había logrado quitarnos del horizonte el socialismo. Cuando yo me sumé al socialismo, tenía 14 años y yo no puedo decirte qué pensaba en aquel momento porque era un pibe, pero cuando yo veo a un chico de 14 años de hoy y hago la analogía con lo que yo sería, digo, yo no entendía ni jota. No entendía ni jota, pero había en mí la certeza de que el mundo iba al socialismo. Y esa certeza trocó, digamos, no en mí, porque yo sigo creyendo que el futuro será socialista o no habrá futuro para la humanidad. Aparte, viste que cada vez hay más simulaciones sobre una guerra nuclear, de manera que no sé dónde terminará todo esto. Pero al quitarnos ese horizonte, nos quedamos sin futuro en gran medida. Y sin futuro, creo que se pierde esto que vos decías, la profecía, ¿no? Porque, en definitiva, la profecía tiene que ver con una rebelión frente a un presente que nos disgusta, en la expectativa de cambiarlo y tener un futuro más amigable o mejor. Y el socialismo era eso, no importa el formato que tomara, yo quería un socialismo con libertad, no quería un socialismo autoritario. Ahora, vos decís, el enemigo logró triunfar en esta batalla, nos dejó sin socialismo. ¿Puede haber un término sustituto? ¿Puede recrearse un concepto de futuro mejor sobre la base de parámetros distintos a los que se elaboraron en otro momento? ¿Un paradigma nuevo? ¿O sos optimista respecto a esto? Mira, la diferencia entre el optimista y el pesimista es que el pesimista tiene más información. Ahora, yo no tengo tanta mayor información, claro. Pero en realidad no, optimista, no. Mi identidad autopercibida no es la de ser optimista. Quizás escéptico, nihilista tampoco, pero en relación a lo que vos decís, me hace acordar una lectura muy interesante de un libro de Onfray, que decía que uno puede cuestionar la existencia de Dios, pero no puede cuestionar la idea de Dios. Claro. Con el socialismo creo que es igual. Yo puedo cuestionar el socialismo real, el socialismo ideal, me puedo pelear con Cuba, me puedo pelear con Yugoslavia, no importa, con Corea del Norte, qué sé yo, pero lo que yo creo que lo profético sería sostener la idea de socialismo, que es distinto, porque justamente la derecha odia muchas cosas, la derecha, entre ellas las ideas. Sí. Entre ellas las ideas. Las ideas, sí. Entonces, yo creo que no voy a entrar en una discusión sobre si es posible, si no es posible, si 20 años, si 30 años, si fracasó, si fue un éxito. Cristina, ya que fue mencionada varias veces, dijo que el capitalismo era lo mejor, lo más eficiente. No vamos a discutir eso. Lo que creo que la pasión, la movilización, lo insurreccional, que también hay que darle un peso en todo esto, porque si no caes en la caja de la representación como única forma, ¿ya? Vimos que, bueno, lo importante me parece que más allá de pensar si el socialismo es posible, pensar que la idea de socialismo no podemos abandonarla, casi como una alianza mental, corporal y vincular. La idea de socialismo no se puede abandonar. Ahora, otros tendrán la idea del capitalismo extendido. ¿Te acordás cuando se hablaba del fin de la historia? Bueno, sí. Cada uno que tenga las ideas que quiera. Yo como psicoanalista digo yo puedo discutir muchas cuestiones, pero la idea del inconsciente libidinal, del inconsciente político, del inconsciente histórico social, yo no la abandono, esa idea la tengo. Yo creo que sería bueno como viste el coloquio de ideas, son donde está toda la basura del universo. Coloquio de negocios es eso. Exactamente, pero es que el negocio también es una idea. Como lo de asuntos, ¿viste? Hombre de negocio. Mira qué interesante. ¿Qué negocias? No importa qué negocias. Mira, Roemer negoció remedios. Ponte que es muy diferente a un
narcotraficante. Yo no sé cuánta guita tiene Pablo Escobar, pero no sé si es la misma que Roemers. Entonces, que sí que hay algo más que la producción. Mira, cuando fue la Revolución Cubana, me acuerdo un médico que vino, vos ibas a las farmacias en Cuba, pero las últimas veces que fui, vos no encontrás propaganda. La ley de genéricos es un parche sobre parche, porque en general lo que no se puede permitir es la marca. Claro. Ahora, vos fijate, vos sabés que yo hice una gran evolución sobre mí mismo cuando descubrí que Gillette no era la hoja de afeitar, que había hojas de afeitar que eran Legión Extranjera. Claro. Eso para mí fue una revelación, ¿viste? Entonces, ahora, cuando la marca es el producto, algo anda mal. Entonces, yo no sé si la marca es trojismo, si la marca es socialismo, si la marca es comunismo, si la marca es... No importa la marca. Yo quiero la idea fundamental. Quiero decir, bueno, hojita de afeitar. Mirá la pavada que estoy diciendo. Hojita de afeitar. No digo ni Gillette ni Legión Extranjera, que creo que ya no existe más la Legión Extranjera, pero cuando la marca, que sería la idea, toma el lugar de la cosa, entonces ahí estamos en el mejor de los casos, en una abstracción total. En una abstracción total. Entonces, yo creo que, si alguien me pregunta, ¿y el socialismo fracasó? Sí, seguro. Lo que no fracasó es la idea del socialismo. Claro. Excepto con los compañeros y compañeras y compañeres que se han quebrado, que se han pasado al campo del enemigo. Eso que no son pocos, que no son pocos, pero que no me importan, y, claro, digamos, no hablo con absoluto. ellos, ¿viste? No me invitan a programas de radio esos compañeros. Sí, yo, no, pues es que el tiempo para mí se me pasó rápido, no sé a vos cómo se te pasó, porque nos quedan 2 minutos nada más. Entonces pasó rápido, y me quedaron muchas preguntas por hacerte, ¿no? Pero la última como light, digamos, ¿no? Liviana, como... pero que tiene un valor porque Petro, el presidente el nuevo presidente de Colombia, que es el primer presidente de izquierda en Colombia, sí. Cosa que es increíble, pero es así. Más de 200 años de historia los tipos y siempre fueron por derecha. Un país que fue violento desde los albores, digamos, ¿no? Más de 200 años de violencia, miles, decenas, cientos de miles de muertos en las violencias, en sus luchas intestinas, etcétera, etcétera. Y llega un tipo que en un debate parlamentario donde le dicen que él sobra en el Senado de Colombia, él le retruca diciéndole que usted, el que le estaba diciendo a él que sobraba, usted no sobra porque lo vamos a necesitar. Es como un espíritu, ¿no?, que está el tipo de alguien que viene de la lucha armada, es decir, por eso quizás tenga, porque bueno, si viniera de una iglesia, qué sé yo, sí, claro, sería más entendible. Y el tipo dice, y tomé la frase textual, no es matarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros, casi como el paraíso. ¿Crees que es posible o que también hay una pulsión violenta en el ser humano que es irreductible y que vamos a terminar todos? Pero para 2 minutos es mucho, pero te digo... ahora nos queda uno. No, ahora nos queda uno, o sea que es peor. No, pero te digo, la esencia violenta del ser humano tiene que ver con la carencia. Con la carencia, que no es lo mismo que la escasez, que no es lo mismo que la falta. La carencia de la satisfacción, de la pulsión de autoconservación, genera violencia. Y lo ves en el reino animal fácilmente. El cazador, el predador y demás. Uh-huh. Básicamente, si las necesidades básicas estuvieran todas satisfechas y en un buen nivel, porque no es la super sopa, ¿te acordás que inventó Duhalde? Es muy probable que la profecía de Petro pudiera funcionar. En este mundo, mira, recomiendo a los oyentes y a vos, si no la viste, la película El olvido que seremos. El olvido que seremos, mírala. El olvido que seremos. El olvido que seremos es una película justamente en Colombia. Y me acuerdo cuando mi padre me explicaba lo que había sido el Bogotazo, el asesinato de Gaitán y toda esa historia siniestra. Colombia ha sido, como bien dijiste, bueno,
han pasado cosas terribles, ¿viste? Se han hecho amnistías y se han matado 200 guerrilleros por día, bueno, cualquier cosa. Pero a lo que voy es que sí, esa profecía es necesaria, esa idea es necesaria. Lo que pasa es que hay que ver qué tan otros son los otros, porque te acuerdas una muy vieja película, Los unos y los otros, ¿no? Sí. O sea, vos no te imaginás a un resistente de la invasión nazi abrazándose con un miembro de la Gestapo. No te pones a imaginar. Yo ese mundo no me lo imagino. Creo que la cuestión de la solidaridad, la cuestión de la amistad, la cuestión de la ternura se da en aquellos que no son iguales, que son diferentes, pero que no son incompatibles. Yo no puedo ser tolerante con el intolerante, porque entonces el intolerante me lleva puesto. Así es. Alfredo Grande, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, y bueno, será una próxima visita donde completaremos algunos interrogantes que hoy no hemos podido dilucidar. Y nosotros nos estamos despidiendo porque nos hemos pasado brutalmente y estamos volviendo el lunes a las 12 del mediodía con este programa que le hemos dado en llamar La Brújula.